Ya, listo. Buenas noches, Claudia. El día de hoy vamos a hablar sobre, es nuestra primera sesión de endocrinología, la segunda parte sobre diabetes, las explicaciones crónicas que se presentan en la diabetes. Antes de comenzar, de entrar de todo en el tema, vamos a hablar de una pequeña motivación. ¿Cómo es que se presentan estos casos de diabetes? Pongámonos que nosotros estamos en nuestro consultorio, como médicos, endocrinólogos, digamos, estamos en nuestro consultorio y nos llega el señor Raúl. Se congeló. Congeló. ¿Aló? Ah, ya se congeló. Ya está. Ya, estamos en nuestro consultorio y llega nuestro vecino, el señor Raúl. El señor Raúl nos dice, doctor, yo tengo ya bastantes años tratándome con usted, ya 10 años, soy diabético, uso mi insulina, mi metformina, y tengo una duda, doctor. Yo tengo un vecino que también es diabético, ya 15 años, y él se está quedando ciego, y su familia dice que es por la insulina que está tomando. Entonces le pregunto a usted, ¿me voy a quedar ciego también? ¿Y ustedes qué le van a decir como médico? Lo que tenemos que pensar es que su vecino del señor Raúl está haciendo una complicación crónica. ¿Y qué tipo de complicación crónica? Probablemente nos va a decir, está viendo manchas negras y su agudeza visual ha disminuido progresivamente. Esto es lo que conocemos como retinopatía diabética. Se presenta de esta manera. Como vemos acá a la izquierda una imagen normal, una visión normal con una buena agudeza visual, y a la derecha esas manchas negras que son producto de un exudado duro que se presenta en la retinopatía diabética. Así que esta es la presentación en la que vamos a encontrar al menos una de las complicaciones crónicas de la retinopatía diabética en los pacientes que llevan tratamiento crónico. Ojo, no es por la insulina, no es por la metformina, es un problema por un mal control, por un control no agresivo. El tratamiento de la diabetes debe ser agresivo. Y bueno, sobre metas, eso ya lo van a ver más con Lucero, lo que son las metas del tratamiento, que básicamente es la hemoglobina glicosilada menor a 7%, y eso se tiene que mantener de manera crónica. Si no, ocurren estas cosas. Y ya. Ahora sí, vamos a ver. Primero vamos a hablar de memoria metabólica, que habla más que nada de la serie de estudios que se han hecho a lo largo de la historia sobre el tratamiento de la diabetes, porque es una patología crónica, así que se tiene que ver durante muchos años qué complicaciones pueden tener los pacientes, cómo podemos reducir estas complicaciones y bueno, este concepto interesante que es memoria metabólica, también vamos a verlo. Luego, sobre las complicaciones crónicas, vamos a hablar de la microangiopatía, macroangiopatía, así es como las clasificamos, las complicaciones, y sobre el pie diabético. Y bueno, un poco de fisiopatología de hiperglucemias. Ya. Entonces, primero, tenemos que hacernos una pregunta interesante. Ya que tratamos a pacientes por largos periodos de tiempo, cuando se trata de la diabetes, nos preguntamos, ¿el control intensivo de la diabetes reduce las complicaciones y la mortalidad? Porque muchas veces los pacientes tienen mala adherencia. El paciente diabético subestima, dice, no, solo es mi azúcar que está elevado, o mi azúcar está en 128, no creo que sea importante, no pasa nada, ¿no? Y dejan el tratamiento, descontinúan la metformina, descontinúan la insulina, porque realmente un paciente diabético comienza a utilizar insulina, su calidad de vida disminuye drásticamente. No es fácil adaptarse a ese nuevo estilo de vida de estar diariamente inyectándose su dosis de insulina. Entonces, tenemos que ser bastante estrictos con eso. ¿El control intensivo reduce las complicaciones y la mortalidad? Sí. ¿Y qué estudios se han hecho para demostrar esto? Principalmente el UCA-PDS, que se hizo en 1998, uno de los estudios más importantes sobre tratamiento crónico en diabetes mellitus de tipo 2, incluyó 3.867 pacientes y se hizo 10 años de seguimiento. O sea, es un estudio muy importante. Y la pregunta que se hacían es si el control de la glicemia y de la presión arterial iba a reducir las complicaciones micro y macrovasculares. Producto de este estudio,
Encontraron que sí, haciendo un control estricto de la glucemia, bajando el azúcar menor a 108 la glucosa, y la hemoglobina glicosilada menor a 7%, vieron que había complicaciones, había menos complicaciones microvasculares en un 25% en comparación con la terapia estándar. O sea, tenemos que hacer un control estricto y una terapia agresiva, básicamente. Luego hay otros estudios. Esto es importante porque lo he visto en pregunta de examen. Otros estudios está el DCCT, que es básicamente complicaciones micro y macrovasculares en diabetes mellitus tipo 1, y DCCT-EDIC, que es el seguimiento, es esto, pero a 10 años. 10 años. Ya está. Luego está el STENO-2, que habla del tratamiento intensivo para glucemia y factores de riesgo, que el tratamiento de los factores de riesgo va a bajar también el riesgo, como la hipertensión, que también va muy de la mano con diabetes, y dislipidemias. Ya. Esos son los dos estudios importantes. Y el más importante, que aquí viene el concepto de memoria metabólica, que es el UKPDS Follow-up a 10 años. Ahí de acá sale el concepto de memoria metabólica. Aquí está el artículo, 10-year follow-up, intensive glucose control in type 2 diabetes. Eh, es el estudio KPDS, pero 10 años después. O sea, el estudio KPDS tuvo del 98 hasta el año 2008, fue 10 años, y luego hizo un seguimiento 10 años más, en el cual sacaron este concepto, en el que vieron que efectivamente, incluso 20 años después, se reducían aún más la incidencia de estas complicaciones. Entonces, cuando hablamos de memoria metabólica y efecto legado, ¿en qué pensamos? ¿Tú qué crees, Claudia? ¿Qué es el efecto legado? Más que nada que tiene relación con el control, ¿no? Con el control intensivo que se haga de la glicemia en el paciente. ¿Ya? Que, o sea, un control estricto que a la larga pues tiene efectos beneficiosos, ¿no? Sobre todo en la prevención de complicaciones crónicas, ¿no? Claro. Ya, está perfecto. Efecto legado. Cuando hablamos de legado, usualmente pensamos en lo que le vamos a dejar a las siguientes generaciones. En el caso del paciente diabético es la salud que se va a dejar a sí mismo para su futuro. Porque el paciente diabético, si no sigue el tratamiento estricto, poco a poco su calidad de vida va a deteriorarse. Va a tener que usar más insulina, va a tener que usar más fármacos y progresivamente su salud va a decaer. Por lo tanto, el efecto legado implica, si desde ahora somos agresivos con el tratamiento, si alcanzamos nuestras metas, reducimos factores de riesgo, va a ser memoria metabólica, su organismo se lo va a agradecer y en el futuro no va a tener tantos problemas. Va a vivir una buena vida. Ese es el efecto legado. El control agresivo de la glicemia que va a reducir las complicaciones crónicas. Quedémonos con ese concepto. Efecto legado y memoria metabólica son lo mismo. Es la conclusión que sacaron del estudio UKPDS Follow-up 10 Years. Puede que en el examen le pongan, ¿de dónde salió memoria metabólica? UKPDS. No solo es UKPDS, es UKPDS Follow-up. Son dos estudios hermanos, pero salió del UKPDS Follow-up 10 Years. O sea, completo. Ya. Eso sí lo vi en una pregunta de examen. Listo. Luego, ahora vamos a ver qué pasa con la hiperglucemia. Esto no es muy preguntado, pero es interesante saberlo al menos por fisiopatología. Tenemos tres vías importantes por las cuales eh, la hiperglucemia crónica hace estas diferentes complicaciones. Está la vía de los polioles, que básicamente es el incremento del sorbitol. Vamos a hablarlo después. Ya, está la producción final de productos de glicación avanzada y la activación de proteína quinasa C. Primero, por la vía de los polioles, vamos a ver que el exceso de glucosa y... no, no, ¿cómo era? Sí, el exceso de glucosa se va a transformar en sorbitol, porque no queremos que esté constantemente circulando por nuestro sistema. Entonces, ese exceso se va a querer convertir en sorbitol. El sorbitol ah, va a ser un poco problemático en nuestro sistema. El exceso de sorbitol puede causar cataratas. Por eso el paciente diabético hace catarata temprana, catarata por sorbitol.
Y el sorbitol es un poliol, por eso es que es vía de polioles, catarata. Ya. Y este sorbitol no se queda así, se tiene que convertir luego en fructosa. Y para esto tiene que unirse una enzima que utiliza como cofactor el NADPH. El NAD-fosfato es importante, ¿por qué? Porque también lo utilizan otras enzimas, como la glutatión reductasa y el óxido nítrico sintetasa. Y estas son muy importantes. Si no tienen el NAD-fosfato, no van a poder hacer su acción. La glutatión reductasa crea antioxidantes. Entonces, si de manera crónica estamos perdiendo NADPH, no vamos a tener antioxidantes. Y lógicamente esto va a ser problemático a nivel sistémico. Y el óxido nítrico sintetasa sintetiza óxido nítrico. Nítrico óxido. Ya. Y lógicamente la falta de estos dos va a causar daño de manera crónica. Luego, el producto final de glicación avanzada. Normalmente las proteínas se pueden glicosilar por procesos metabólicos normales, biológicos, pero cuando hay glucosa en exceso lo hace de manera anómala, se une a la mala, por así decirlo. Glucosa más proteínas genera los H, que son Glycation End Products. Lo mismo de acá, producto final de glicación avanzada. Estos van a generar inflamación. Los macrófagos van a verlo y van a decir, ¿qué es esto? Esto no debería estar acá, está mal. Entonces va a comenzar a secretar las siguientes cosas. Factor de crecimiento transformador beta y factor de crecimiento vascular endotelial. Esos son los dos más importantes que vamos a ver en la fisiopatología de una complicación al menos, pero está en todas básicamente. Hay otros también. También está el activador de plasminógeno. ¿Qué más había? Factor de necrosis tumoral. Factor TNF. Y hay otros más, pero estos son los más importantes que van a estar implicados en los productos finales de investigación avanzada. Luego, por activación de proteína quinasa C. Esto hace más hincapié en su libro, en el libro que le recomiendan en su sílabo, pero realmente no lo he visto en preguntas de examen. Eh, bueno, sí, complicaciones crónicas no me han preguntado, como te dije. Pero bueno, por eso es interesante saber que es por tres vías principalmente cómo se produce la fisiopatología de las complicaciones. La hiperglucemia crónica va a ser todo esto. Normalmente la hiperglucemia también, tú sabes que en la diabetes ya tiene sus propios efectos, pero de manera crónica son solo estos tres de acá. Listo. Ahora, ¿qué complicaciones conoces sobre la diabetes? Aquí está la clasificación, microangiopatía, macroangiopatía y diabético y neuropatía. A ver, en microangiopatía, ¿en qué piensas? ¿Qué complicaciones hay? Ay, hola, disculpa. Lo que pasa, Leslie, estoy en clase. También estoy en clase. Uy, Hola, sí, discúlpame. Lo que pasa es que justo han venido a hacer el censo y, y acá me están haciendo unas preguntas. ¿Me puedes dar unos 5 minutos, por favor? ya, está bien. Discúlpame. Ya, ok, no hay problema. Ya, gracias.
Ya, ahora sí, discúlpame. Ya está. Hola. Ya. ¿Aló, se me escucha? Ya. Ujú. Sí, sí se escucha. Ya. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Así de la nada nos pueden censar. Ya. Entonces, te preguntaba, sobre microangiopatía, ¿qué conoces? Que agrupa trastornos como la retinopatía diabética, bueno, de pequeños vasos, ¿no? La retinopatía diabética, la neuropatía diabética, como complicaciones crónicas. Ya, está muy bien. En cuanto a microangiopatía, sí, tenemos principalmente la retinopatía, tenemos la nefropatía diabética y la neuropatía. Aunque la neuropatía lo puse acá aparte, pero está bien, va junto con la microangiopatía. Luego, en cuanto a macroangiopatía, tenemos el corazoncito, tenemos el pie diabético, pero lo pongo aparte porque es un tema por sí solo. O sea, va en combinación con neuropatía y con macroangiopatía. Así que por eso es un poquito más complejo. Entonces, en macroangiopatía tenemos enfermedad periférica de grandes y pequeños vasos, que sería también el pie de Charcot. Voy a poner un piecito ahí. Y también enfermedad cerebrovascular. Ya. Eso tenemos en cuanto a macroangiopatía. En cuanto a neuropatía, tenemos las neuropatías difusas, tenemos las mononeuropatías, y tenemos eran radiculopatías. Ya. Y pie diabético, como te mencioné, que combina macroangiopatía y neuropatía. Ya. Esas son las principales complicaciones que se presentan. Ya. Vamos a hablar de cada una de ellas. Una cosita importante a recalcar acá. ¿Cuál será de todas estas la primera que se presenta? Hay una línea de tiempo. A ver, entonces tenemos así más o menos. Ya. Y eso es importante porque en razón de esto nosotros vamos a tomar decisiones. Muchas veces se dice que el paciente diabético se diagnostica muy tarde, hasta 10 años tarde desde que ya comenzó la enfermedad. O sea, ponte, imagina que hoy día un paciente en su control de glucosa podría tener 126, pero tú no le tomaste porque no tiene síntomas quizás o, o no se te pasó, pero ya el paciente tenía 126. Estaría acá. Desde el momento en que ya la enfermedad se puede diagnosticar, ya comenzó a hacer macroangiopatía. Desde ese momento, desde que ya se puede diagnosticar como diabético, desde que ya hay resistencia a la insulina, ya está desarrollando macroangiopatías. Pero las primeras que se presentan, según dice la teoría, son las micro. ¿Y cuál? Primero es la neuropatía. Neuropatía. Ya. ¿Se entendió esta línea de tiempo? Sí, Ya, está bien. Ya, entonces, nosotros, ni bien diagnostiquemos un paciente con diabetes, tenemos que hacer, no, tenemos que buscar esas patologías. Entonces, lo vamos a referir al podólogo, lo vamos a referir al cardiólogo, al neurólogo, al oftalmólogo y al nefrólogo. A todos esos lo vamos a referir. ¿Por qué? Porque ya comenzó a desarrollar todo esto. Y lo más probable es que lo hayamos diagnosticado tarde. Como te mencioné, siempre se diagnostica muy tarde la diabetes. Entonces, probablemente ya esté con una microangiopatía, con una macroangiopatía. Así que el momento correcto de hacer todo esto, de pedirle todo esto, es al diagnóstico. Nosotros decimos, es diabético, su glucosa está en 126, le hice al menos 2 test de glucosa, a su hemoglobina glicosilada está en más de 105, entonces ya decimos, no, este sí es diabético, hay que pedirle todo, ya. Y todos estos controles se piden anualmente. El fondo de ojo se pide anualmente, la tasa infiltrada glomerular se pide anualmente, ¿qué más? Y bueno, básicamente, como primer punto de tratamiento para todas estas,
es el buen control de la glicemia, la hemoglobina glicosilada, hemoglobina A1C, menor a 7%. 7%. Con un buen control de glicemia evitamos que estas progresen, pero si ya han progresado se deben tratar. Y ahora vamos a ver eso. Ya. Entonces, vamos a comenzar con la oftalmopatía diabética. La oftalmopatía diabética es la primera causa de ceguera a nivel mundial reversible. Ceguera reversible. Escrito feo, pero ya. Ceguera reversible. Y es primera causa de catarata temprana. El paciente diabético hace catarata antes de los 60 años. Antes de los 60 años. Ya. Entonces, normalmente la patía diabética la vamos a clasificar de la siguiente manera. Está la no proliferativa, la proliferativa y el edema macular, que, bueno, no es parte de la clasificación en sí, pero ahora vamos a explicarlo. Ya. Primero, ¿por qué es no proliferativa o proliferativa? Bueno, primero la retina. La retina, lo que tenemos es este sistema nervioso que está al fondo del ojo. Bueno, en la cámara posterior del ojo vemos también el humor vítreo, que es lo que le da alimentación mediante estos vasos sanguíneos a la retina, al ojito. Entonces, lógicamente, si queremos diagnosticar una retinopatía, tenemos que hacerle un fondo de ojo al paciente. Es el principal método de diagnóstico de la retinopatía. Fondo de ojo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la hiperglicemia en el paciente con retinopatía? Va a causar daño a la microvasculatura. Como mencionamos, es una microangiopatía. Entonces, los pequeños vasos que se encuentran acá van a estar dañados. O progresivamente va a causar microneurismas, hemorragias y vasos tortuosos porque son insuficientes. Progresivamente estos vasos se vuelven insuficientes. Entonces, es no proliferativa porque aún no hay vasos nuevos. No queremos que haya vasos nuevos. O sea, no progrese a una proliferativa. Así que, primer grado, lo primero que se presenta es no proliferativa. ¿Y cómo se ve? Se ve así. Ya. Esta de acá es una no proliferativa. Normalmente el fondo de ojo no debería verse con esto de acá, con esto que ve, con lo que está en círculo negro. Debería verse normal, así bonito. Ya. Pero en esta imagen vamos a ver hemorragias retinales, es parte de la retinopatía, exudados lipídicos, que son exudados duros que se llaman, que son los que causan estas manchas negras que disminuyen la agudeza visual del paciente, que ya no son reversibles. Y están los exudados algodonosos o cotton wool spots, que son básicamente exudados eh, de plasma, de suero, que lógicamente se está extravasando de estos vasos que están teniendo hemorragias, que están teniendo microaneurismas, y el exudado lipídico, que es el exudado duro. Ya. Eso es en cuanto a retinopatía no proliferativa, que tiene diferentes grados, que lo vamos a hablar en un rato. Luego está la proliferativa. Ya. En la proliferativa ya vamos a pensar lógicamente, ¿cómo es que ha ido progresando la enfermedad? Tenemos vasos que tienen aneurismas, que tienen hemorragias. Entonces, no va a haber una buena nutrición de la retina. Nuestro ojo progresivamente se va a volver más isquémico. Entonces, nuestro sistema, ¿qué dice? Vamos a comenzar a producir nuevos vasos. Entonces, están proliferando. Si te das cuenta acá, hay vasos tortuosos, aquí en el fondo del ojo. Vasos tortuosos que ya no están dando suficiente nutrición. Entonces, mediante el factor de crecimiento vascular endotelial, el BFG, o creo que es GF, a ver, perdón, Growth Factor, es GF, perdón, ya. El BGF, que es el que te mencioné que se produce por los productos finales de glicación avanzada, va a estimular la creación de nuevos vasos. Como ves, estos de acá, estos vasos que se ven feos básicamente, son vasos insuficientes. Es como que el ojo está tratando de compensar, está tratando de generar vías nuevas de nutrición, pero estos vasos son insuficientes, no van a dar una buena nutrición y va a causar más problemas a largo plazo. Puede causar un desprendimiento de retina. Entonces,
Esto es lo más grave, o no lo más grave es el desprendimiento de retina. Pero esta es la segunda etapa de la retinopatía diabética. Ya. Y luego tenemos el edema macular, que se puede presentar en cualquier parte del desarrollo de la patología. Puede presentarse en la no proliferativa como en la proliferativa. El edema macular básicamente es el borramiento de la mácula, que es este puntito negro de acá, que siempre está al medio del ojo. En el fondo del ojo la mácula siempre se veía al fondo. Progresivamente se va a ver borramiento de esta y se va a edematizar. Entonces, ¿qué va a pasar? La mácula contiene la gran parte de conos y bastones en el ojo. Por lo tanto, es la parte por la que más vemos, digamos. Entonces, nuestra agudeza visual va a disminuir ah, de manera muy rápida cuando hay un edema macular. Ya. Y bueno, también es importante saberlo para el tratamiento. Ahora vamos a ver. Ya. ¿Cómo es el manejo? Dependiendo de en qué grado esté el paciente, lo primero que se hace, como te dije, es el control glicémico. Nuestra hemoglobina glicilada menor a 7%. Ya, eso es lo primero. Segundo, se hace PAN fotocoagulación. Esto que vemos acá, esta imagen, es PAN fotocoagulación. Ya está. Básicamente con un láser vamos a cerrar todos esos vasos que están con hemorragias o que están con neurismas, evitando que haya más exudados lipídicos, más exudados de suero, y ya con un buen control glicémico revertimos la enfermedad, siempre y cuando no esté en proliferativa. ¿Qué pasa cuando está ya en proliferativa? Aparte de la panfotocoagulación, verdad. La panfotocoagulación es para retinopatía ah, no proliferativa severa, no proliferativa severa, y para la retinopatía proliferativa. Ya, para la retinopatía proliferativa. Esa es la panfotocoagulación. Pero además, para la retinopatía proliferativa, vamos a agregarle algo más. Le agregamos un anti-PEGF. No queremos que se generen vasos nuevos, así que le vamos a dar un anticuerpo contra este factor de crecimiento. El principal fármaco que se utiliza acá es el bevacizumab. Bevacizumab es un anticuerpo contra anti-BFG. BFG. Ya, listo. Ya. Eso es lo que tenemos sobre retinopatía diabética. Acá está la clasificación. Hay otra clasificación, pero esa es la más sencilla que he encontrado. No creo que lo pregunten. Esto lo preguntaron, por ejemplo, en cirugía el ciclo pasado, creo. Perdón, especialidades quirúrgicas. Así que no creo que se los pregunten. Pero lo que sí les puedo preguntar es indicaciones de vitrectomía, que ahora vamos a verlo. Ya. Tenemos, como te mencioné, proliferativa y no proliferativa. En la proliferativa es donde tenemos los grados. Acá está. Leve, moderado, severo. En el leve hay microneurismas, hemorragias retinales en un cuadrante. O sea, nosotros dibujamos nuestro ojito y vamos a dividirlo en cuatro. En el fondo del ojo vamos a ver, digamos, hay microneurismas y hemorragias en un solo cuadrante. Entonces es leve y hay exudados duros. Los microneurismas y los exudados duros y algodonosos se pueden presentar en cualquiera. Ya. Luego, moderado. Exudados algodonosos, hemorragias en dos cuadrantes o más. Entonces puede ser dos, puede ser tres. Y los vasos tortuosos. Y ya en la retinopatía severa es todo lo anterior y hay hemorragias y aneurismas en los cuatro cuadrantes. Usualmente más de 20. Ya. Y así es como definimos que es severa. Y como te mencioné ya, en la severa se tiene que hacer panfotocoagulación en no proliferativa. ¿Qué más? Ya, vitrectomía. Ya vamos a hablar de la vitrectomía. La vitrectomía está indicada cuando hay un edema macular refractario que no recidiva a los 3 meses. A ver, vamos a escribirlo. Vitrectomía. Ya, esto sí lo preguntaron. Indicaciones de vitrectomía. Primero, edema macular.
edema macular refractario. Que a pesar de que le has hecho todo el tratamiento, de que has mejorado la glicemia, de que le has hecho panfotocoagulación, ah, que has dado anti-BFG, edema macular más de 3 meses, refractario. Luego también era hemovitrio, hemovitrio, glaucoma, glaucoma neovascular, me quedo sin espacio. ¿Qué será? Ah, ya, y desprendimiento de retina. Ya, esas son indicaciones de vitrectomía. Estas de acá y desprendimiento de retina. De todas maneras, te recomiendo que revises más indicaciones de vitrectomía. Ah, bueno, sí, eso lo preguntaron en el examen, así que sí, sí es importante. Al menos en el de ciclo pasado. En el examen de este ciclo lo he revisado. Así que ya. Eso es todo sobre oftalmopatía diabética. ¿Alguna duda sobre el tratamiento, el diagnóstico? El edema macular refractario se considera cuando no responde al tratamiento más de 3 meses, ¿verdad? Eso es lo Sí, que hay. sí. Es el edema macular refractario. Ya. Ok. Y, respecto a los inhibidores del VEGF, Ujú. del VEGF, ¿en qué casos está indicado o cuándo es que se dan ellos? Para retinopatía proliferativa. Pues principalmente para eso, porque si ya tenemos nueva vasculatura, queremos evitar que eso progrese. Entonces, inhibimos esto, el VEGF, y estos nuevos vasos eventualmente se van a perder porque son insuficientes y ya no van a crecer nuevos. Y ya con la panfotocoagulación y con el tratamiento, todo debería recidivar. Ojo que de todas maneras el paciente puede quedar con estas secuelas. Y la panfotocoagulación también tiene un problema que puede que incluso empeore esto. Pero, o sea, entre no hacer nada y hacer panfotocoagulación, mejor es panfotocoagulación, que bueno, puede que empeore un poco, pero ya no va a empeorar más, aún más. Ya. Eso no creo que lo pregunten, la verdad, pero es lo que he escuchado al menos en oftalmo. Ya. Y bueno, panfotocoagulación, como te dije, para retinopatía no proliferativa severa y para proliferativa. En leve solo son monitoreos y en moderado también monitoreos más, am, bueno, más el control de la glicemia. Nada más. ¿Alguna otra duda? No, todo claro, gracias. Ya, listo. Entonces vamos con nefropatía diabética. Ya. Primero, vamos a definir nefropatía diabética. Para la nefropatía diabética tenemos que tener dos cositas claras. Es la excreción urinaria de proteínas mayor a 500 miligramos en 24 horas. Y ojito, algunos también definen que sí o sí tiene que venir de la mano con retinopatía diabética. Retinopatía diabética. O sea que si no hay retinopatía diabética, no hay nefropatía diabética, más o menos. O sea, la mayoría de pacientes que tienen nefropatía diabética sí o sí tienen retinopatía diabética. Va muy de la mano. Y que la nefropatía no está explicada por otra razón. No explicada. ¿Ya? O sea, tenemos que tener esas tres cositas claras. Que tenga expresión urinaria de proteínas más de 500, que tenga retinopatía diabética y que no se puede explicar por otra razón. Entonces ahí decimos, es una nefropatía diabética. La nefropatía diabética es la primera causa de diálisis eh, en pacientes con enfermedad renal crónica. Ya, entonces, ponte que tú vas al hospital, vas al área de diálisis y preguntas, ¿quiénes acá son diabéticos? Al menos un cuarto de los pacientes van a decirte, sí, sí, somos diabéticos y por eso estamos en diálisis. Ya, esa es la primera causa. Ya, hay una clasificación acá que nos menciona importante, la clasificación de Mogensen, que básicamente va hablando de la progresión de la enfermedad. En los primeros dos no hay mucho problema, acá no hay una mortalidad elevada, pero en los últimos tres sí. Ay,
Ahí está. Ya, en estos tres, en los últimos tres, hay una mortalidad elevada. Ya. Y hasta el tercero es reversible. O sea, en la primera, segunda y tercera etapa son reversibles. Ya. Ahora sí, vamos a hablar de cada uno. Primero tenemos una hipertrofia e hiperfiltración glomerular. Acá todavía no hay microalbuminuria. O sea, hay microalbuminuria menor de 30. O sea, lo normal. Lo normal es que esté menor de 30. Ya. Y la tasa de infiltrado glomerular aumentada. Está aumentada. Ya. Y es reversible. Acá, a nivel anatomopatológico, hay hipertrofia e hiperfiltración. Ya en el segundo grado hay lesiones estructurales glomerulares. A esta se le dice la silenciosa. Hay normalbuminuria, igual menos de 30, pero histológicamente hay engrosamiento de membrana basal y expansión de mesangia. El engrosamiento de membrana basal progresivamente va a permitir el filtrado de proteínas. Y ya acá, en la nefropatía incipiente, acá ya comenzamos a ver microalbuminuria. Quiere decir que hay, ¿cómo era? Más de 30, pero menos de 300 de microalbuminuria. Es persistente, ya se desarrollan lesiones glomerulares y el filtrado glomerular por ahora es conservado. Y ya en estos últimos dos, ya la tasa de filtrado glomerular va bajando progresivamente. Primero está la nefropatía manifiesta. Acá hay proteinura persistente. Entonces, quiere decir que hay microalbuminuria más de 300. Pero este ya no se llama micro, este ya es macroalbuminuria. En estos dos, en el 4 y el 5, hay macroalbuminuria. Más de 10 años, evoluciona con retinopatías, perdón, evolucionan con retinopatía asociada y presentan hipertensión arterial. Ya. Y insuficiencia renal terminal, ya la tasa de filtrado glomerular es menor a 30. FG. Baja el filtrado glomerular, hipertensión arterial con la renina baja, y esto ya, este paciente fijo va a diálisis. Histológicamente hay glomerulosclerosis, ya sus riñones ya no dan para más. Ya. Eso es en cuanto a la clasificación. Como te mencioné, a partir del tercero para arriba, o bueno, para abajo, en gravedad, todavía es reversible. Esos pacientes todavía tienen chance. Se les puede dar tratamiento con IECAS, con bloqueantes de receptor de angiotensina 2, como los ATA. ¿Qué más? Antihipertensivos. A ver, acá tenía los... Ahí está. Acá está el tratamiento. Ya, el tratamiento principalmente con IECA y bloqueantes de receptor de angiotensina 2, el control glicémico, como te dije siempre, y un buen control de la presión arterial. Hay cosas que tenemos que prevenir en el paciente diabético. Importante, el LDL. El LDL tiene que estar menor a 100. Así que se le puede considerar dar estatinas a un paciente que tiene dislipidemia. Dislipidemia también lo vamos a ver después, la siguiente semana. Ya. El LDL menor a 100. Dejar el cigarro, tabaco, dejarlo. Dejar el tabaco, cera. Y bueno, buen control de la presión arterial. Presión arterial. La presión arterial se tiene que disminuir en 10 al menos. Menor o igual a 10 milímetros de mercurio. Se dice que esto es protector. Ya, listo. Eso más o menos sencillo. Que es importante saber también. Bueno, esto ya es para la práctica, ya, porque en el examen no te van a preguntar esto. O sea, muy difícil. El filtrado glomerular, ¿cómo se llama esto? Bueno, para definir enfermedad renal crónica, pues. Acá está la albuminuria que te mencioné. Lo normal es menor a 30 miligramos por gramo. Moderadamente elevada está en 30 y 300, y ya macroalbuminuria más de 300. En estos últimos tres ya es, ¿cómo se llama? Ya va para diálisis. Y importante tener siempre nuestras fórmulas a la mano. Algunos utilizan el Calculate, para el celular. Se utiliza MDRD, Cofrog Gold, CKD-EPI.
Cualquiera de esas para sacar la tasa de filtrado glomerular y definir si está en enfermedad renal terminal o si todavía se le puede dar chance. Y ya, eso es nefropatía diabética. ¿Alguna duda? ¿Algo que aclarar? Todo claro. Ya, perfecto, Gloria. Entonces vamos con neuropatías. En cuanto a neuropatía diabética, lo clasificamos así. En neuropatías difusas, en mononeuropatía, en radiculopatía, en radiculopatía. Eso es todo. Ya, en cuanto a difusas, la que principalmente se presenta y la que es no reversible, o bueno, se dice que es no reversible, es la polineuropatía periférica distal, que también se le dice enfermedad de guantes y botas. ¿Por qué? Porque se presenta como este paciente de acá. Progresivamente el daño a los nervios, a la microvasculatura que nutre a los nervios periféricos, mm, este daño va a causar que inicialmente el paciente va a tener dolor, va a tener hiperalgesia, incluso alodimia. ¿Qué quiere decir? Que tan solo al tacto, al roce, incluso el roce de las sábanas, el paciente siente un dolor neuropático. Entonces, comienza así, con dolor, comienza con hipersensibilidad, con parestesias, con calambres. Y progresivamente va a empeorar. ¿Cómo empeora? Se revierte, se vuelve analgesia, ya no siente nada. Analgesia. Y esa es la causa principal de pie diabético. El paciente ya no siente nada, no se da cuenta de las heridas que se hace en las manos, en los pies, principalmente en los pies. Ya que está tan lejos, acá es donde afecta más, los piecitos. Es periférica, distal, simétrica. Como te dije, guantes y pies, guantes y botas. ¿Qué más? ¿Qué más había que saber acá? Periférica, distal. Bueno, sí, la clínica simplemente es analgesia. Acá importante para diagnosticarlo utilizamos, eh, ¿cómo se llama esto? Ah, el test de monofilamento, que eso lo vamos a ver en pie diabético también. Ahora lo vamos a revisar. Test de monofilamento y también se puede utilizar mío, mío, electromiograma, creo que es el electromiograma, no me acuerdo. Ya. Bueno, eso es en cuanto a la polineuropatía periférica distal. Luego está la neuropatía autonómica. Acá, la neuropatía autonómica va a afectar a diferentes sistemas. Tenemos principalmente cardiovascular, pueden venir con bradicardias, eh, respiratorio, puede venir con bradipnia, o sea, ah, baja frecuencia respiratoria. ¿Qué más? Puede venir con bastante soporoso, con bastante sudor o con poco sudor, o sea, el paciente ya no suda o suda mucho. ¿Qué más? Mm, ¿Cómo se llama esto? Con vejiga neurogénica también. Puede venir con vejiga neurogénica. Puede venir con estreñimiento, impotencia sexual. ¿Qué más? Problemas digestivos. Básicamente, eso es la neuropatía autonómica. O sea, es la afectación de los nervios que regulan todo nuestro sistema autonómico. Ya no va a poder realizar, sus diferentes órganos no van a actuar acorde, ya no van a funcionar de la misma manera. Por eso los pacientes diabéticos muchas veces vienen con problemas de constipación. Ya, eso es en cuanto a neuropatía autonómica. Como te dije, afecta a diferentes sistemas. Ya. Luego tenemos la mononeuropatía, afecta principalmente pares craneales. La vemos acá, en esta imagen de acá. Los pares craneales que principalmente afecta es el tercero, cuarto y sexto. Tercero, cuarto y sexto. Ya. Y va a causar parálisis de pares craneales, como vemos acá.
Y también están las mononeuropatías periféricas, que como podemos ver acá, causa miopatías. El paciente ah, va a tener un tono muscular muy disminuido. Como vemos acá, su músculo se ve atrófico. Puede causar síndromes compresivos de nervio femoral, amiotrofía, afectación del nervio mediano. Más. Bueno, principalmente este. El del nervio femoral es más típico. Ya. Y por último, radiculopatía, que son síndromes de atrapamiento y va a causar parestesis en raíces, ¿cómo se llama esto? En raíces nerviosas. Y bueno, una cosita a comentar acá también, que no lo menciona en la teoría, pero es interesante. En Estados Unidos, muchos doctores dicen que la polineuropatía periférica distal sí es reversible. Ojo, es algo que todavía está en estudio en Estados Unidos. Se dice que sí, pero no está implementado en todo el mundo. Y lo que se utiliza es ácido alfa-lipoico, que con dosis diarias se dice que revierte la polineuropatía periférica distal. Ya. Y bueno, tratamiento de todas estas es antidepresivos tricíclicos, principalmente la fluoxetina. Fluoxetina. Para manejo del dolor se puede utilizar gabapentinoides, se puede utilizar lidocaína tópica y había parches ay, no me acuerdo, es un compuesto de un picante, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, principalmente para el dolor, gabapentinoides y lidocaína tópica. Eso es todo sobre neuropatía diabética. ¿Alguna duda? Todo claro. Ya, está bien. Esto lo menciono más o menos rápido en su teoría. Y bueno, como te digo, no es algo muy preguntado. Ahora sí, sobre pie diabético, esto sí es importante. Esto sí lo pueden preguntar, probablemente sí lo hagan. El pie diabético combina todas las complicaciones crónicas. Combina la baja de la sensibilidad que vemos en la polineuropatía periférica difusa, o sea, combina neuropatía y combina macro y microangiopatía por la disminución del flujo sanguíneo. Entonces, la baja de sensibilidad más la baja del flujo sanguíneo va a causar claudicación intermitente en el pie diabético. Y esa es la que va a causar toda la patología. Entonces, acá que tenemos, para diagnosticarlo, ya es un paciente diabético crónico, que no ha seguido buenos controles, que ha tenido mala adherencia al tratamiento. Entonces, vamos a sospechar. Normalmente a todo paciente diabético se le tiene que indicar, siempre revísese sus pies, tenga buena higiene, eh, vaya a sus controles con el podólogo seguido. Y bueno, si no tiene buena adherencia, si no se hace sus seguimientos, puede llegar a esto. También, no sé, si no es el tratamiento. Ya. En el diagnóstico vamos a valorar la sensibilidad, vamos a valorar sensibilidad a presión, sensibilidad térmica, sensibilidad dolorosa, etcétera. Vamos a ver reflejos osteotendinosos, que probablemente se van a encontrar deprimidos, van a estar disminuidos los reflejos. Y el gold estándar es la prueba del monofilamento, que ahorita vamos a hablar de ello. Una cosita a tener en cuenta es la onicomicosis. Normalmente no en todos los pacientes se trata la onicomicosis. Esto seguramente lo van a ver en dermatología, pero en el paciente diabético es importante. Que el paciente diabético tenga onicomicosis y pie diabético es una mala combinación, porque la onicomicosis también supone un factor de riesgo para desarrollar infecciones bacterianas en el pie. Y esto causa que sea 3 veces más riesgoso que le hagan una amputación. O sea, por 3 de riesgo. Ya. Y también se tiene que palpar pulsos. Ya, ahora vamos a ver acá. ¿Cómo se hace el test de monofilamento? Vamos a definir 10 puntitos en el pie. Uno en el dorso y 9 en la planta. Entonces, con el monofilamento que vemos acá, se debe hacer palpación de la sensibilidad de cada uno de estos puntos. Se mide la sensibilidad y si el paciente dice que no siente en al menos 4 puntos, 4 o más, ya nos está diciendo que bueno, es diagnóstico de pie diabético y tenemos que hacerle su, su clasificación y su manejo pertinente. Ahora vamos a verlo.
Ya, son 4 puntitos. Si no tiene sensibilidad en 4 puntos en el pie, ya nos dice que tiene pie diabético. La clasificación que nos dan es la clasificación de Wagner, que va de esta manera. Vamos a leerlo de lo más grave a lo más leve. Primero, en el quinto grado, como vemos, hay una gangrena que afecta medio pie o antepié y el tratamiento es una amputación mayor. Ya, amputación mayor. Eh, la úlcera, la gangrena, afecta hasta el hueso, por lo tanto, tenemos que cortarle todo, es una amputación mayor. En el grado 4, tan solo están afectados los dedos, entonces la amputación es menor. Solo se amputa lo que está mal, se le quitan los deditos. Luego, en el grado 3, hay una úlcera profunda que llega hasta el hueso, hay osteomielitis. A este paciente se le tiene que hacer lavados diarios, higiene 2 veces al día, 2 por día, y antibióticos endovenosos, antibiótico terapia endovenosa. En el grado 2 hay úlceras, una úlcera profunda que afecta hasta el tendón, pero no hay osteomielitis. A diferencia del grado 3 que sí hay osteomielitis. Entonces acá también se hace higiene. La higiene se hace con agua y jabón en todos los casos. Higiene 1 vez al día. Y antibióticos, pero estos son por vía oral, orales. Y en el grado 1, la úlcera es superficial y afecta al tejido celular subcutáneo. Acá solo higiene 1 vez al día. Ya. Y bueno, también está el grado 0, pero es un pie que está en riesgo, pero está intacto, no tiene lesiones de momento. Ya. Esa es la clasificación de Wagner y lo que tenemos que ver sobre el manejo del pie diabético. Ojito también. También hay una patología que se llama pie de Charcot, que está acá, que básicamente también es la suma de la baja de flujo sanguíneo y la baja de la sensibilidad. Como te mencioné, el paciente diabético no siente la presión, no sabe la presión que está poniendo en sus pies realmente. Por lo tanto, se para de manera rara y no se da cuenta que está poniendo mucho peso en un pie. Progresivamente esto va a causar deformidad y se va a presentar de esta manera. Este es el pie de Charcot. Un pie que se deforma debido a la anestesia, a la baja de sensibilidad que presenta el paciente diabético. Este es el pie de Charcot. Solo para mencionar. En su teoría también solo lo menciono. Ya. Bueno, esta es la principal macroangiopatía que tenemos que conocer y sí, pues la más importante. Ya. ¿Seguimos? ¿O alguna duda acá? No, todo claro. Ya. Bueno, esta partecita sí la vamos a pasar más rápido. Cardiopatía coronaria y aterosclerosis. Esto tiene mucha importancia en dislipidemias. Acá, de todas maneras, el paciente diabético tiene esta tendencia a formar ah, enfermedad cardiovascular aterosclerótica. O sea, va a haber aterosclerosis en múltiples vasos y van a ser placas inestables. Múltiple placa inestable. De la fisiopatología hablaremos más en dislipidemias, de todas maneras para mencionarlo, sabemos que el exceso de LDL y los depósitos de colesterol que se realizan en los vasos sanguíneos, ah, el LDL se va a oxidar, va a llegar el macrófago, se lo va a comer, se va a transformar en una célula espumosa y luego se va a adherir al endotelio. Y así progresivamente una capa fibrosa lo va a recubrir y se va a ver de esta manera. Esta placa de acá está bonita, esta no sería la de un paciente diabético. El paciente diabético hace una placa inestable, como te mencioné. Haría como esta de acá abajo. Está una capa delgadita y el núcleo necrótico está muy próximo a escapar y hacer un trombo. Ya.
aterosclerosis en múltiples vasos, tanto en corazón, en arterias coronarias, como en vasos periféricos. Factor de riesgo importante, obesidad, síndrome metabólico y dislipidemias. Por lo tanto, los pacientes que tengan diabetes, se le tiene que hacer exámenes de descarte. ¿Qué se le hace? Para enfermedad arterial periférica se le puede hacer un ecodoppler y vamos a ver el flujo sanguíneo si los vasos están tortuosos o si presenta, sino también, se me fue el nombre, varices. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, el tratamiento básicamente sería con estatinas. Tratamiento, estatinas. Estatinas, buen control de la glicemia y buen control de la presión arterial. Estatina. Eso es lo importante sobre cardiopatía coronaria y aterosclerosis en el paciente diabético. Otros factores de riesgo, que el paciente deje de fumar, eh, que mejore su dieta, que baje de peso y bueno, eso principalmente. Esto no lo pregunto mucho realmente. Ya, ahora, sobre desórdenes cerebrovasculares, tenemos, lógicamente, que es una enfermedad isquémica. ¿Qué es lo que cómo se va a presentar? Se presenta como microinfartos lacunares, se presenta también como accidente cerebrovascular, accidente, ah, esto, intermitente. Ya, accidente isquémico transitorio y principalmente afecta a la arteria carótida. ¿Cómo vamos a prevenir esto? Tenemos que tratar al paciente para su presión arterial, será- se le da antihipertensivos, principalmente los sartán o IECAS. IECAS. ¿Qué más? Se le debe dar aspirina, estatinas. mm, no, principalmente eso. ¿Cuándo y cómo lo tratamos? Igual que como te mencioné antes, nosotros, ni bien tengamos el diagnóstico, ya tenemos que tener la sospecha. Vamos a mandar al paciente al neurólogo y él se va a encargar de hacer el manejo, el diagnóstico y modificar el tratamiento si es que requiere o no de aspirinas, estatinas, etc. Factores de riesgo para desarrollar accidentes cerebrovasculares, la presión arterial elevada, fumar cigarro, la obesidad, dislipidemias. Ya. Esta parte, como te mencioné, es lo más corto y realmente no lo preguntan mucho, así que por eso lo paso un poco más rápido. Y lo vamos a ver más en dislipidemias, principalmente enfermedad coronaria y aterosclerosis. Importante recordar, la principal causa de muerte de los pacientes diabéticos es principalmente esto, la cardiopatía coronaria y aterosclerosis. Es ah, causa número uno de muerte en pacientes diabéticos. Ya, en gran porcentaje. Listo. Ya. Mm, Nos quedan casos clínicos. Antes de pasar a eso, ¿alguna duda acá sobre macroangiopatías? En macroangiopatías está pie diabético, desorden cerebrovascular y cardiopatía coronaria. Todo claro. Ya, está bien, Claudia. Ya, entonces esta parte te toca a ti. Veamos el siguiente caso clínico. ¿Puedes leerlo, por favor? Sí, es, bueno, paciente, mujer de 58 años, de 54 años, con diabetes tipo 2 diagnosticada hace 9 años. Acude por disminución progresiva de la agudeza visual en ambos ojos, sin dolor ocular. Entre sus antecedentes, no controles oftalmológicos previos, glucometrías recientes entre 180 y 250 miligramos por decilitro, no referí hipertensión. Fondo de ojo, se encontró exudados algodonosos, microneurismas, hemorragias en llama en 3 cuadrantes, sin neovasos. ¿Y cuál es el estadio
más probable de la retinopatía diabética? Ya. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, no hay formación nueva de vasos, ¿no? Sin neovasos. Sería una mm, no proliferativa. En estos, hay microneurismas. Sería, porque la leve solamente es microneurismas. También aquí hay exudados agudos. Sería una retinopatía no proliferativa moderada. Sí, principalmente por los tres cuadrantes. A ver, vamos a descartar. Retinopatía proliferativa definitivamente no es, porque no hay nuevos vasos. Para que sea proliferativa, sí o sí tiene que haber nuevos vasos. Entonces, no. No proliferativa leve sería el cuadrante. Según la clasificación que tenemos, el cuadrante es leve. Pero acá tenemos tres. Tres te da para moderada, que es de entre 2 y 3. Y severa ya es en 4. Entonces, es no proliferativa moderada. Luego, retinopatía hipertensiva es una patología aparte. Eso no lo vemos en endocrinología, eso lo ve estrictamente el oftalmólogo. Que se parece un poquito a a la retinopatía diabética, tiene relación, pero es diferente. Entonces, no tiene nada que ver. Y el edema macular diabético severo te lo mencionaría, que en el fondo de ojo la mácula está edematizada. Entonces, no te lo mencionan acá, por lo tanto, tampoco es. El estadio es retinopatía no proliferativa moderada. De todas maneras, a recordar, el edema macular se puede presentar en cualquier estadio de la retinopatía diabética, ya sea leve, moderado, severo, no proliferativo o proliferativo. Se puede presentar el edema macular. Ya, listo. Siguiente caso. A ver, Claudia, ayúdame. Sí. Eh, bueno, paciente hombre de 61 años con 15 años de evolución de diabetes tipo 2 y antecedentes de hipertensión arterial. Los resultados de laboratorio tienen una creatinina de 1,3 miligramos por decilitro, aclaramiento estimado de filtrado glomerular en 62 mililitros por minuto, examen de orina, proteinuria 150 miligramos en 24 horas, albuminuria de 110 miligramos en 24 horas, presión arterial de 150 sobre 90. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 15 años de evolución de diabetes. Bueno, su creatinina está en valores, bueno, normal, ¿no? No está tan elevada, Un eh, poquito por lo alto. un poquito alto. Ujú. Bueno, su tasa de filtración glomerular sí, ya está en un Está G2, abajo. ¿no? Ujú. En un G2. Eh, bueno, la proteinuria está en 150 miligramos 24 horas. Bueno, eh, la, la albuminuria sí estaría entre 30 y 300, pues, ¿no? Entonces estaría Ujú. cumpliendo microalbuminuria. Bueno, Claro, hipertensión arterial. Eh, aumentando. microalbuminuria sería. Claro, sí, cumple con criterio de microalbuminuria. Para el Ujú. diagnóstico de, o bueno, por la definición, teníamos de enfermedad renal crónica. Ahora vamos a regresar. Acá está. Descripción urinaria de proteínas más de 500 miligramos por 24 horas, cosa que este paciente no cumple necesariamente. Así que eso le falta. Renal aguda prerrenal. Prerrenal, recordemos, era por baja de volumen. El paciente no refiere nada de eso. Así que no, prerrenal no parece. En X. Bien. Insuficiencia renal crónica. ah, Él tiene enfermedad renal crónica, es un paciente diabético, pero mm, no, todavía no entra acá. Tendría que estar más bajo. Tendría que estar su tasa de vitral glomerular aún más baja, por menos de Ujú. 30.
Ya. Glomerulonefritis crónica no tiene nada que ver. Y nefropatía lúpica tampoco tiene nada que ver. Sí, es muy bien. Ya. Bueno, eso es todo básicamente. Como te mencioné, no es un tema muy preguntado. De todas maneras es interesante saberlo. Eh, Pacientes con diabetes hay bastantes. Se dice que es la población. Y se dice también que al menos todos tenemos al menos un familiar diabético. Así que es importante saber todo esto. Creo que lo más importante es poder prevenir el pie diabético, ya que es lo que más disminuye la calidad de vida del paciente. Cuando llegan a las amputaciones, disminuye drásticamente su calidad de vida. Se deprimen, se aíslan socialmente, ya no quieren ver a los familiares y bueno, pues su salud se deteriora progresivamente. Ya de por sí el paciente diabético se considera inmunosuprimido y si se deprime, peor todavía. Es muy susceptible a infectarse. Bueno, ¿algo que quisieras añadir, Claudia? No, eso es todo. Más bien, muchas gracias por la clase. Voy a dejar de grabar, ¿sí?